de 2021. Le deseo unas buenas noches y un buen día a todas las personas que nos están viendo en 3 idiomas simultáneamente y que están en varias partes del mundo. En primer lugar, me gustaría felicitar a la Fundación Japón por la iniciativa de este proyecto y por todo su apoyo para su continuidad. Yo soy Silvia Sasaoka y quiero agradecer la invitación de la Fundación para ejercer la función de maestra de ceremonias de este evento, Ciudades y Comunidades Sostenibles. En 2020 tuve el honor de ser coordinadora de la primera edición del proyecto, Formación de nuevos facilitadores para el intercambio Japón-Brasil, en la ciudad de Bauru. Y este año, el programa Ciudades y Comunidades Sostenibles, promovido por esa fundación, tuvo el apoyo de curación de Hiroyuki Hashiguchi y de los facilitadores Emi Maitland, Leonardo, Joan Víctor Gómez, Laura Camargo, formados en la edición anterior, que vienen participando ya hace algunos meses en la planificación y ejecución de esta segunda edición. Este proyecto es una iniciativa de la Fundación Japón para formar a jóvenes facilitadores con el objetivo de fortalecer los lazos e intercambio entre Japón y Brasil, discutiendo problemas en común entre los dos países. Aquí en este encuentro vamos a hablar con profesionales, empresarios, investigadores japoneses y brasileños y hablaremos de temas como ecología, sostenibilidad, bambú y emprendedurismo o espíritu empresarial. Esta edición tiene 4 presentaciones y tenemos traducción simultánea en japonés y español. Solamente tienen que hacer clic abajo para elegir el idioma. Y vamos a escuchar a los invitados Cosmo Takagi de Japón, Ivy Friso de Melo de Brasil, Keito Kobayashi de Japón y João Paulo Gasparini de Brasil. Pero antes de empezar, presentaremos al señor Masaru Susaki, el director de la Fundación Japón de San Pablo, que hará la apertura de este evento. Le cedo la palabra. Aquí en Brasil, localizados en la Avenida Paulista, completamos 40 años de historia aquí. Nuestras actividades están divididas en 3 frentes: fusión del idioma japonés, intercambio de investigación y cultura japonesa. En este ciclo de charlas vamos a discutir un asunto que es muy urgente en todo el mundo, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le pedimos a los especialistas brasileños y japoneses que plantearan diversas cuestiones con el objetivo de hablar hoy Pero no es solo eso, tenemos otro objetivo importante. A través de este evento estamos desarrollando a facilitadores que van a solucionar algunos retos sociales que son comunes entre Japón y Brasil. Por eso llamamos a este proyecto Formación de nuevos facilitadores para el intercambio Brasil-Japón. La primera edición de este seminario se dio a cabo en febrero de 2020, hace un año. El tema del evento fue pensar en el uso del bambú producido en la región de Bauru, en el estado de San Pablo, para revitalizar las comunidades locales. Realizamos el evento con UNESP y recibimos el apoyo de CESC Bauru y también de la comunidad japonesa brasileña de la ciudad. Estuvimos juntos 3 días y tuvimos la participación de 5 especialistas y 12 jóvenes que, después de haber visitado la comunidad local y también el laboratorio de experimentos con bambú de la UNESP, se realizaron
debates muy entusiasmados que fueron más allá de sus áreas de especialización. Con la orientación de un especialista que trajimos de Japón, creamos lanternas de bambú e hicimos un festival de Take Akari, que es un festival de linternas de bambú en UNESP. Y el evento fue muy bien recibido por la comunidad local. Aprendimos casos reales de práctica social usando el bambú y entendimos la importancia de la cooperación para la solución de problemas. Creo que con eso los facilitadores, los alumnos de UNESP y también la comunidad local pudo ser más consciente sobre la sociedad y el medio ambiente. Para poder realizar esta segunda edición, llamamos otra vez a los facilitadores de la primera edición e invitamos a nuevos participantes. Estamos hace bastante tiempo, desde la etapa de la planificación, hablando sobre esto. Queríamos realizar este proyecto como el año pasado con la comunidad local, pero por la pandemia decidimos realizar las charlas de manera virtual. Para elaborar el concepto de las palestras, para elegir a los oradores, las charlas entre ellos, la divulgación, el diseño del evento, todo. Para esto contamos con los facilitadores en sí. Nosotros de la Fundación Japón y de la UNESP solo participamos ofreciendo algunas ideas y sugerencias, solo cuando nos lo solicitaban. Yo deseo que las presentaciones de hoy superen el círculo de la comunidad y de los facilitadores y que se convierta en un proyecto que beneficie a la sociedad como un todo. A través de estas actividades, espero que el círculo de facilitadores que solucionan problemas comunes entre Brasil y Japón se expanda y que sigan actuando para superar las fronteras nacionales, siempre recordando los ODS. Me gustaría agradecer a todos los que apoyaron este proyecto y a los especialistas que aceptaron hablar hoy y a todos los que apoyaron a los facilitadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las palabras de apertura. Voy a hacer una retrospectiva con algunas imágenes de la primera edición de este programa de formación de nuevos facilitadores y después le vamos a pedir a Hiroyuki que nos cuente un poquito sobre su experiencia, el señor Hachiguchi. El 14 de febrero de 2020 empezamos una programación intensa con 5 eventos en 6 días consecutivos. Juntamos a un gran número de personas en el Festival de Bambú en el campus de la UNESP de Bauru y terminó con el Festival de Linternas de Bambú. Este proyecto se pudo realizar gracias a la infraestructura que existe en el Laboratorio de Investigación y Experimentos con Bambú de UNESP de Bauru, implantado hace 30 años por el profesor Marco Pereira para investigar y difundir el bambú en toda la cadena productiva. Este laboratorio permite conocer todas las especies, el manejo y producción, desarrollo de productos, construcciones y estructuras livianas y también actividades de formación y extensión comunitaria. Invitaron a varios jóvenes de las regiones de San Pablo, Sorocaba y Bauru para hablar y reflexionar sobre las alternativas para mejorar el uso del bambú, con enfoque en la realidad de la comunidad local. Se realizaron varias visitas técnicas en la sede de la Asociación Viverde en el asentamiento rural del Huerto de Aimorés en Bauru para presentar a los nuevos facilitadores la realidad de la comunidad, el potencial del bambú y las aplicaciones. También se realizaron charlas con los especialistas y, por último, una rueda de charlas con discusiones y propuestas para el futuro. Después,
Después hicimos el workshop, el taller de linternas de bambú, que fue realizado por Kenshi Mishiro y Hiroyuki Hashiguchi del grupo Chikaken de Kumamoto, Japón. Juntamos a estudiantes de diversas áreas, gente que vive en el asentamiento, miembros de la Asociación Japonesa Brasileña, ciudadanos de Bauru y otras ciudades en un intenso trabajo de cómo procesar el bambú en la oficina de madera de la UNESPI. El bosque del campus de UNESPI tuvo su momento mágico en ese momento de cierre, con 300 linternas prendidas una vez que oscureció y al ritmo de tambores de taiko del grupo de la Asociación Japón-Brasil de Bauru. Ahora le vamos a pedir al señor Hashiguchi que nos cuente un poquito sobre su experiencia y yo voy a hacer una pequeña introducción. Es designer, investigador de la cultura de bambú, escritor. Nació y vive en la ciudad de Kagoshima, al sur de las islas de Japón, y se recibió en diseño por Musashino Art University de Tokio y vino a Brasil por primera vez como voluntario en la comunidad Monte Azul en la zona del barrio sur de San Pablo. En 2017 fue co-curador de la exposición Bambú, Historia de un Japón en Japan House en San Pablo. En febrero de 2020 participó en la primera edición del proyecto Formación de Nuevos Facilitadores con el grupo Chikaken en el Festival de las Linternas y realizó una charla en CESC Bauru. Le cedo la palabra. Ronnie, muchas gracias. El año pasado pude participar en el evento y creo que tuve mucha suerte, ¿no?, de poder participar. Y después llegó la pandemia. Sé que en Brasil se han perdido muchas vidas, así que le envío un abrazo a todos los brasileños. Creo que fue una oportunidad buena, como dijo Silvia. Pude comunicarme con personas del universo de bambú y también con personas de fuera del universo de bambú, con muchas comunidades. Toda esa participación fue algo muy interesante y también divertido. Cuando pensamos en esta sociedad sostenible en Brasil, yo creo que el bambú tiene un gran papel y puede contribuir mucho. Yo creo que podemos hacer grandes trabajos juntos entre Brasil y Japón. Una lástima que la pandemia no nos deje juntarnos para hacer cosas ahora, pero adquirimos mucha experiencia el año pasado y también pudimos conectarnos mucho, así que eso lo quiero aprovechar al máximo. Esas son mis palabras. Muchas gracias, Hiroyuki. Agradecemos su participación y apoyo. Y ahora vamos a seguir a las presentaciones. Cada presentación dura 20 minutos aproximadamente y las preguntas se pueden enviar a través del chat. Vamos a tener 10 minutos para responder las preguntas al final de cada presentación. La primera presentación será realizada por Amy Maitland, que será la moderadora. Muchas gracias por la introducción y buenas tardes a todos. Yo soy Amy, soy diseñador gráfico. Tenemos primero a Cosmo Takaki. Fue responsable del miembro de prefectura en la provincia de Canadá
En septiembre de 2017 se fue a Estados Unidos, donde además de realizar pesquisas en el Claremont Evaluation Center de Nueva York sobre localización de ODS en gobiernos locales, concluyó el entrenamiento de liderazgo sobre las ODS con el Institute for Training and Research de las Naciones Unidas. Desde 2019 está en United Nations University y trabaja en Kamakura con los ODS. Es investigador colaborador SDGs Lab y representante de SDGs. Disculpen un segundito, se me trabó la presentación. Disculpen, problemas técnicos con la presentación. Atualmente, Cosmo é associado de pesquisa, especialmente nomeado da Graduate School of Media and Governance pela Universidade Keio, no Japão, e autor de diversos livros sobre ODS. Nesta palestra, Cosmo Takagi apresentará o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como se relacionam com nossas vidas. Além disso, serão apresentados exemplos práticos de governos locais japoneses, como a cidade de Kameoka, província de Kyoto, que integra arte e ODS para alcançar os objetivos. Muchísimas gracias, Amy. Buenas noches a todos. Yo soy Cosmo Takagi. Gracias por estar aquí hoy. Hoy me gustaría hablar sobre la relación entre los ODS y los gobiernos locales en Japón, y voy a hablar enfocándome en la ciudad de Kameoka, que queda en la provincia de Kioto. En primer lugar, ¿ustedes saben lo que son los ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se definieron en 2013. ¿Qué significa eso? El primer icono en rojo pueden ver que es erradicar la pobreza. El segundo es cero hambre. Nosotros necesitamos alcanzar estos 17 objetivos que son considerados ideales y tenemos que conseguirlo hasta el año 2030. Esa es una visión ideal de nuestro mundo hasta 2030. ¿Y qué significa ODS? ¿Saben lo que significa? En español no es SDGs, es ODS, significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. En japonés se usan las mismas letras que en inglés, SDG. Y bueno, hablemos de ODS. Desarrollo está en las siglas. ¿Qué significa eso? A través de la colaboración internacional, el desarrollo de países subdesarrollados puede ocurrir. Tal vez puede parecer algo que no tiene mucho que ver con nosotros. Pero en japonés siempre digo haten, pero esa palabra quiere decir desarrollo. Entonces, por ejemplo, hoy en San Pablo, si uno abre la canilla, por ejemplo, puede tomar esa agua. Pero tal vez en el futuro, cuando los hijos de ustedes o sus nietos abran la canilla, no van a poder tomar esa agua. Por eso es tan importante pensar en esto y estamos tan apurados. Necesitamos cuidar hoy el planeta Tierra para que nuestros hijos o nietos tengan un futuro. Bien, los ODS piensan justamente en ese tipo de desarrollo. Ahora hablemos un poco de
cómo ocurre, o qué ocurre, mejor dicho, en el gobierno local. Antes que nada, quiero hablar de 3 puntos principales relacionados a los ODS. En primer lugar, tenemos algunos objetivos comunes en todo el mundo. No importa si uno está en Brasil o en Japón, los objetivos son comunes. Todos los países que están en la ONU tienen que estar involucrados en estos proyectos, en estos objetivos. Y el plazo para que lleguemos a esas metas, esos objetivos, es el 2030, por lo cual tenemos 10 años para llegar a 17 objetivos que estaban en esos iconos que les mostraba en la otra diapositiva. El tercer punto es que con estos 17 objetivos que tenemos, eso es lo que tenemos que cumplir, esos 17 objetivos. Para entender cuáles son los objetivos, se han definido 169 metas más detalladas y 232 indicadores que van a evaluar cómo vamos avanzando en cada una de esas metas. O sea que son números muy importantes los que tenemos aquí. Bien, cuando hablamos del concepto de las ideas de ODS, el objetivo es no dejar a nadie atrás. O sea, es ecológicamente correcto decir que ya no vamos a utilizar botellas de plástico, por ejemplo. Eso es muy bueno para el medio ambiente, claro. Pero cuando dejamos de utilizar esos paquetes o esas botellas de plástico, ¿qué va a pasar con la gente que hace la producción de esos productos? Van a tener un impacto financiero, ¿verdad? O sea que no hay que pensar solamente en el medio ambiente, sino también en la sociedad y en la economía. Pensar de manera general sin dejar a nadie atrás. Sin dejar a nadie a un lado. Ahora vamos a pensar cómo utilizar los ODS en la comunidad, en la región. Cuando pensamos en los beneficios que van a tener las comunidades al aplicar los ODS, podemos compartir algunas premisas, algunos problemas, algunas cuestiones. Eso es un punto positivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, les estoy mostrando acá algunas imágenes. Cuando uno vive en una ciudad específica, tiene varias sensaciones, sentimientos con relación a esa ciudad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, abajo, a la izquierda, hay personas que dicen, tenemos que proteger más el medio ambiente. Pero aquí arriba tenemos gente que dice que no, que lo que viene primero es la economía, que la economía es lo más importante. Y una persona, por ejemplo, que usa una silla de ruedas, va a pensar, claro, en tener una ciudad con mejor accesibilidad. O sea, cada uno, según su perfil, su grupo, va a tener una perspectiva distinta de cómo cambiar la ciudad. Son varias visiones diferentes. Eso es lo que pasa hoy. Y muchas veces los objetivos se pierden un poco, porque cada uno tiene su propia visión. Ahora, cuando tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, lo que ocurre es que finalmente es posible compartir las premisas y los problemas teniendo una dirección más bien definida. Nosotros podemos avanzar en la misma dirección. Es como si tuviéramos una brújula y al utilizarla podemos llegar a la dirección adecuada. Hay otro punto que quiero resaltar. Tenemos la posibilidad de estudiar también soluciones que sean multidisciplinarias. Ese también es un punto interesante. Por ejemplo, cuando pensamos en un problema específico, normalmente en el pasado le preguntábamos a un hombre mayor, ¿verdad? Que eran las personas que estaban como en el centro de las discusiones. Pero tenemos que considerar también la opinión de jóvenes que van a la universidad, de mujeres de 30 años, por ejemplo, alrededor de 30 años. ¿Por qué? Porque tenemos que tener diferentes personas colaborando, charlando, discutiendo los puntos más importantes para que podamos avanzar y tener soluciones. Muchas personas juntas pueden participar, dar sus puntos de vista y llegar a una solución interesante para un problema. Ese es un gran beneficio de utilizar los objetivos, los ODS, en una comunidad. El tercer punto, finalmente,
tiene que ver con pensar qué es mejor para todos y todas. Ese es un punto muy interesante, es el tercer beneficio. Aquí vemos en la gráfica un ejemplo. Aquí tenemos una comunidad que tiene algunos puntos fuertes, otros más débiles, dentro de los 17 puntos de los ODS. Entonces, por ejemplo, tenemos una ciudad acá que es simplemente una suposición, una hipótesis. Pero la igualdad de género aquí no está tan fuerte. El número 12, consumo y producción responsable, tampoco es un elemento muy fuerte. Y vemos también que la vida en el agua, el mundo acuático aquí, tampoco tiene mucha fuerza. Entonces vemos que no tienen mucha viabilidad. ¿Cuál es el punto importante? En el número 1, el exterminar la pobreza, por ejemplo, eliminar la pobreza, esta ciudad está bastante bien en ese punto, le va bastante bien. Cuando uno utiliza este tipo de gráfica o de infográfica, uno puede tener una idea de en qué no le va bien a una ciudad. Acá, por ejemplo, la igualdad de género o la producción y consumo responsables, esos son puntos que hay que considerar como prioridades en esta ciudad para mejorar esos puntos de debilidad y tener un equilibrio. Estos serían entonces los beneficios de utilizar los ODS en una comunidad. Ahora, pensemos desde la perspectiva de la mirada de los ODS. ¿Cómo podemos analizarlos? Aquí, por ejemplo, esto es del Foro Económico Mundial, todos estos datos que les presento. Según estos datos, hasta el 2050 el volumen de plástico en los océanos va a ultrapasar el volumen de peces. Esto es lo que nos comentaban en este foro. ¿Esto qué significa? El plástico va a tener una presencia más pesada, más fuerte que los mismos peces, y eso es un gran reto. Cuando vemos el número 14, por ejemplo, que sería la vida debajo del agua, la vida acuática, vemos que rápidamente esto tiene que ver con ¿qué? Con el mar, con el océano. O sea, no es simplemente una cuestión de decirle a la gente que vive cerca de la playa que tienen que solucionar el tema. No, a ver, San Pablo no tiene mar, la ciudad de San Pablo. Entonces puede que uno diga, bueno, vivo en San Pablo y no tengo nada que ver con esto porque no vivo cerca de la playa, no estoy en la costa. Mucha gente piensa así. Sin embargo, el punto aquí es que el río conecta el continente y llega al mar. Les doy un ejemplo. Supongamos que las personas que viven en la costa tienen que ir a recolectar todos los residuos en la playa, pero eso no es suficiente porque muchas veces los residuos vienen del río que llega al mar y que viene de otras ciudades más adentro, en el interior del país. Todos tienen que estar entonces con este compromiso porque si tiran residuos a ese río, el río finalmente va a llegar al mar, a la playa, al océano. El gran punto aquí de la contaminación del mar puede venir entonces de una ciudad que está bastante lejos. O sea que la responsabilidad no es solamente de las ciudades que están en la costa. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Además, cuando hablamos de enero de este año, en el caso de Japón, solamente una ciudad prohibió el uso de bolsas de plástico. Ni siquiera se pueden comprar esas bolsas en los supermercados, pero es solamente una ciudad que llegó a cumplir este objetivo, esta idea. Esta es justamente la ciudad de Kameoka, que les quiero comentar un poco más. Es una ciudad que queda lejos del litoral, de la costa, pero tiene un río muy bonito que va cruzando toda la ciudad. Y este río conecta el interior con el mar, con el océano. O sea, toda la basura que llegaba al río, al final llegaba al mar. Por eso entonces dijeron que estaría prohibido el uso de esas bolsas de plástico en los supermercados. Prohibieron que los supermercados ofrecieran ese tipo de bolsa. Les quiero comentar algo más que es bastante específico de Kameoka. Kameoka está a 20 minutos en tren de la ciudad de Kioto.
Y como les decía, tiene un río muy bonito, un río que se llama Josu y que cruza la ciudad. La gente puede cruzar el río en un barquito y realmente eso atrae a muchos turistas que quieren tener la experiencia de pasear por el río. Hay muchos artistas que viven en esta ciudad, de hecho. Diría que es una ciudad de valle, entonces hay bastante niebla también en esta parte, en esta ciudad. Hablemos un poco de esa niebla que está en la ciudad. Está en la ciudad desde hace mucho tiempo y el problema de esa niebla es que es difícil que se seque la ropa, entonces a la gente en la ciudad no le gusta demasiado toda esa niebla. Pero claro que tiene su beneficio. Gracias a esa niebla, que normalmente es fuerte a la mañana, todas las verduras Kyoyasai, que son típicas de Kioto, se pueden cultivar ahí. O sea que eso también, a pesar de la incomodidad, tiene un beneficio. En fin, esa niebla es prácticamente un recurso para esa región. Así que los artistas se juntaron en una colaboración e hicieron un festival de arte de las nieblas de Kameoka. Aquí, por ejemplo, a la derecha, abajo, ustedes pueden ver en la diapositiva que el evento habla bastante sobre el bambú. Entonces, por ejemplo, tienen una serie de exposiciones, de figuras utilizando el bambú. Esto fue un proyecto de arte hecho por los artistas locales. Hablemos del Festival de Arte de las Nieblas de Kameoka. El razonamiento acá empieza con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, uno tiene un recurso local, que sería la niebla que les mencionaba. Eso es algo que no se notaba antes, pero uno le va a añadir valor a ese recurso de la ciudad para generar más significado. Por lo tanto, la niebla, junto con el arte, hacen que sea posible armar este festival de arte de las nieblas de Kameoka. Y finalmente ahí está el valor añadido. El punto acá es, vamos a pensar desde la perspectiva de los objetivos, de los ODS. Es posible entonces hacer este festival y una serie de retos se fueron identificando a partir de los análisis de los ODS. Y eso genera las acciones que van a llevar a la sostenibilidad. Acá tenemos solamente un ejemplo. Vean, tenemos el Festival de Arte que les mencionaba y tenemos también otras posibilidades. En Kameoka tenemos algunas personas que hacen paragliding, o sea, usan parapente, y hay una serie de proveedores de este tipo de aparato, de parapente, hay varios servicios. Y a medida que eso se va gastando, la tela del parapente se tiraba en el pasado. Pero ahora, gracias a una colaboración con artistas de la localidad, empezaron a hacer bolsas utilizando esa tela de los parapentes que ya estaba más gastada. Es como que uno estuviera reciclando la tela esta. Y no es solamente reciclarla, sino que hacer un upcycling, porque se le añade valor. Es algo que se iba a tirar, pero al final se convierte en arte. Y eso trae más valor. Me imagino que aquí en Brasil y en otros países eso también existe, ¿verdad? Pero en fin, es la economía circular. Es algo que se iba a tirar, pero tiene un valor añadido gracias a algún concepto, alguna solución. Bien. Si pensamos entonces en todo el impacto negativo que había de los parapentes, de la tela que se tiraba, vemos que pudieron, gracias a esta solución, convertirlo en algo muy positivo, que trae más arte y hace también o cumple también su objetivo de reciclar esa tela. Antes de concluir, quiero hablar de la relación de los jóvenes y los objetivos, los ODS.
Vamos a pensar, ¿cuántos años tendrán ustedes que me escuchan en el 2030? Seguramente hay muchas personas jóvenes también que me escuchan y les quiero comentar, si ustedes ahora tienen 15 años de edad, van a tener 25 dentro de 10 años. Y vean, no se trata simplemente de algo que le conviene a los adultos. Los jóvenes, los niños también tienen que involucrarse. Aquí tenemos un ejemplo de la ciudad de Kamakura. Es un lugar turístico famoso, conocido en Japón, y allí tenemos un grupo de promoción de ODS en esta ciudad de Kamakura. En este proyecto, ¿qué pasa? Hay universitarios y hay niños de la enseñanza fundamental que se juntan para hablar de los ODS. Lo que es muy importante aquí es lo siguiente. Los que enseñan acá no son los adultos. Los que enseñan son los jóvenes universitarios. Ellos y ellas, que tienen alrededor de 20 años, se ponen a pensar junto con los niños y niñas. Y el punto aquí es que, nuevamente, esto no es exclusivo para los adultos. Los niños y los jóvenes también tienen que participar de esta discusión. Eso es muy importante. Pienso que para pensar en los objetivos, en los ODS, hay que involucrar a los niños. No conozco muy bien el caso de Japón, pero traten de imaginarse cómo aplicarlo en sus países y traten de llevar adelante este proyecto. También quiero aprender con ustedes, claro. Aquí, como decía Emi-san, por ejemplo, hace poco, tengo algunos libros que están publicados, lamentablemente solamente en japonés, pero si tuvieran algún libro que recomendarme, claro, pueden enviarme sus sugerencias. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Emi ahora es nuestra moderadora para las preguntas, ¿verdad? Sí, buenas noches. Gracias una vez más por la excelente presentación. Eu tenho uma pergunta. Você explicou Tenemos una pregunta. mas talvez muitas pessoas possam confundir com os ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento. ¿Qué tiene que ver con los ODS y también con los ODM, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Claro que hay que evitar confundir los dos términos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias o similitudes? ¿Por qué es tan importante pensar en esta diferencia y en los dos conceptos? Gracias por la pregunta. Ya les voy a comentar la diferencia. Hay tres diferencias principales. Las ODMs están enfocadas en África y en otros países subdesarrollados. Pero en el caso de los ODS, vemos que eso no es exclusivo de los países subdesarrollados. En temas o en lugares como Japón, Estados Unidos, también hay participación, discusión sobre esos procesos. Esa es una diferencia entre los dos. Otro punto que quisiera mencionar es el siguiente. En el caso de los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿quiénes están involucrados? Estaba la ONU involucrada, estaba el gobierno también involucrado y algunas ONGs que también participaban de los procesos para que llegáramos a los ODMs. Pero en el caso de los ODS, las empresas privadas también necesitan involucrarse y participar de estos procesos. Por eso pienso que son los dos grandes puntos, ¿verdad? Hoy en Japón, varias empresas están involucradas para ayudar a colaborar, a llegar a los ODS. Así que pienso que esos son dos puntos principales. El tercer punto es que hay un periodo de validez, ¿verdad? Los ODMs fueron hasta el 2015 y los ODS de 2015
hasta 2030. O sea que también existe esa diferencia. Esas serían las tres diferencias para estos puntos comentados. Y de hecho, quiero añadir algo más. Los ODMs tenían solamente 8 cosas que cumplir. Para los ODS no, son 17 puntos que cumplir. Así que claro que hay diferentes metas y en fin, esos son los puntos importantes. Gracias. Tenemos una pregunta aquí de Roberta. Hola, buenas noches. Excelente presentación. Me gustaría saber cómo hacer para entender los datos y conseguir los datos del infográfico. Muchas gracias. Para conseguir los datos tuvimos que hablar con organizaciones locales, gobiernos locales, y yo creo que son buenas fuentes de datos. El principal punto es empezar sabiendo cómo es la planificación local de la ciudad. Y si no existe una planificación, hacerla. Y basado en eso, ahí tenemos los indicadores que podemos establecer. Ese es el segundo paso en realidad, establecer los indicadores. Y luego se recopila el resultado. Se usan esos indicadores y se van comparando con los datos que se recopilan de las organizaciones locales y se ve si hay una gran diferencia y cuáles son los puntos de mejora. Yo creo que eso también da una buena perspectiva. Primero hay que pensar cómo es una ciudad ideal para todos y después planearla y luego seguir con el resto. Hay mucha gente preguntando si hay alguna previsión para la publicación de sus libros en Brasil. ¿Podría responder esa pregunta? Me encantaría publicar mis libros en Brasil. Si tenemos la colaboración del público de Brasil, a mí me encantaría publicar mis libros en Brasil. A ver si tenemos tiempo para más preguntas. Creo que sería interesantísimo si puedes publicar tus libros aquí. Creo que tenemos otra pregunta más. A ver. De Marcos. ¿Qué tienen que ver las religiones orientales con los ODS y cómo pueden contribuir a implantar estos ODS aquí en Brasil y en otros países? Me imagino que están hablando del budismo, por ejemplo. Realmente no sé si hay una conexión clara entre las religiones orientales y los ODS, pero claro, en Japón muchos monjes, templos, santuarios también realizan actividades en este sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de un público o un grupo con necesidades que no puede alimentarse fácilmente, algunos templos, santuarios, hacen acciones y realizan actividades para ayudar a ese público.
Yo he oído hablar de esto. Así que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, creo que hay actividades que se están dando a cabo en esas entidades religiosas. Ok, muito obrigada pela presença. Muchas gracias por su presencia y por su presentación. Creo que fue muy útil y que va a ayudar a muchísima gente aquí en Brasil. Este intercambio de experiencias es muy rico. Ahora vamos a pasar al siguiente orador. ¿Ok? Le cedo la palabra a Silvia. Muchas gracias, Cosmo Takagi, Amy, por la presentación tan interesante.